medio del contexto de la crisis y cuando son las 10:34 de la mañana, de esta crisis que lo que tiene que generar, por supuesto, es que todos los peruanos estemos unidos y que enfrentemos la situación con la mayor solidaridad y concertación de esfuerzos que sea posible. Es inevitable que algunos temas que generan una enorme controversia se pongan en el centro de la atención. Y hay uno que tiene que ver con el tema del manejo de los medios de comunicación. Fuerza Popular ha planteado, entiendo que es Fuerza Popular, no es solo la congresista Úrsula Letona la que lo ha hecho, con respecto al tema de los medios de comunicación, sobre una serie de detalles con respecto al manejo de los medios de comunicación. Estamos en la línea con Lourdes Alcorta, congresista de Fuerza Popular, y está en nuestros estudios Roberto Pereira, constitucionalista y abogado del Instituto Prensa y Sociedad IPIS. Buenos días a ambos. Lourdes. Buenos días, Nicolás, a ti, a toda tu audiencia y al señor representante de IPIS. Lo que quisiéramos saber, Lourdes, es en qué consiste exactamente el proyecto y cuál es la intención que ustedes tienen con él. Para comenzar, nosotros no somos ninguna agrupación digitada. Esa época Montesinos no existe. El 99% de los juristas son nuevos. Yo recién estoy en esa bancada, tengo un gran aprecio y reconocimiento a Keiko Fujimori, y la propuesta nace de un grupo de congresistas entre las que lideran Úrsula Letona y Alejandra Aramayo. En ningún momento no lo permitiríamos. Se pretende eliminar la libertad de expresión. Sería una barbaridad, una estupidez, una locura. Lo que dice con mediana claridad, y estoy segura que los que nos escuchan a través de tu radio van a estar de acuerdo, es que las personas que estén sentenciadas por delitos de corrupción en agravio del Estado, como el caso Odebrecht o a Camargo Correa o cualquier otra empresa, pongo en general por lo que tenemos reciente, no pueden ser presidentes, gerentes, directores, conductores, etc. de medios de comunicación, porque se presta a una poca objetividad. Entonces, lo que se pretende es que, justamente, si no se han dado cuenta, es porque no toda la prensa está de acuerdo en rechazar el proyecto, no todo el mundo está de acuerdo. Hay gente que sí está de acuerdo en la prensa, que sí se ha sentido tocada por toda esta situación de corrupción. Tú no puedes ser director de un periódico, de un medio televisivo o de radio, gerente, director o conductor, y estar sentenciado por corrupción y agravio del Estado. Ya, pero ¿cuál es la intención del proyecto en general? Es decir, eso uno lo escucha y puede resultar razonable en cualquier sentido, ¿no es cierto? No solamente en lo que se refiere a los medios de comunicación. Pero ¿cuál es la pretensión de este proyecto de ley? ¿Qué es lo que se busca? Esa y nada más, Nicolás, con toda certeza que esa y nada más. No hay que buscarle otra cosa. Es un proyecto que todavía está en proyecto, va a entrar a la Comisión de Constitución, se va a debatir y entrará de ahí al Pleno. Pero el único objetivo, el único puerto final es ese y nada más. Y es lo que corresponde por ustedes mismos, por la prensa misma, por los periodistas que no estén de acuerdo. Eso se trata. No puede ser, lamento que esté el señor del IPIS, aprovecho, a mí no me ha parecido correcto, por ejemplo, que una institución como el IPIS haya recibido una donación de $260,000, por ejemplo, de Odebrecht, una empresa que según el señor Marcelo Odebrecht ha dado sobornos en el Perú del año 2005. La prensa tan acuciosa, tan prolija, tan investigativa, tan acuciosa, no lo sabía. Esta es la posición de Gustavo Gorriti, el líder con el que yo no coincido casi nada prácticamente, que más que una posición al respecto. No todos los que están en el IPIS tampoco son parte de, pero a mí me pareció incorrecto, porque te prestan a hacer columnas, direcciones, comentarios, direcciones de noticieros con una situación parcializada. Y eso no me parece correcto, y creo que al señor del IPIS tampoco. Podemos escuchar al señor Roberto Pereira, constitucionalista y abogado precisamente del IPIS. Lourdes, si lo permites un minuto, mantente en la línea, claro, por favor. Sí. Por supuesto. Bien, muy buenos días, Nicolás. Bueno, en realidad esta posición que vengo hoy día a discutir, en realidad no es una posición
institucional del IPES. El IPES entiendo que entre hoy o mañana se va a pronunciar oficialmente. Esto es sin embargo, algunos de sus miembros ya se han pronunciado y sin duda eso es una opinión en tanto profesional que se dedica a esto desde hace muchos años y tanto en la actividad profesional como en la actividad académica, ¿no? El gran problema con este proyecto, más allá de sus nobles propósitos, ¿no? Porque todo el mundo quisiera que la prensa pues tenga niveles de objetividad, de veracidad, ¿no es cierto?, es que es un proyecto de ley que no cumple con los estándares internacionales establecidos ya desde hace muchos años en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y en general en el sistema de protección de la libertad de expresión en el mundo, ¿no? Por una razón fundamental que me parece no se están dando cuenta, que en el fondo lo que este proyecto lo que pretende regular es contenidos, ¿no? Claramente su exposición de motivos y el artículo 1 o 2 me parece sostienen que lo que pretenden es que determinadas personas condenadas por delito de corrupción no formen parte de la dirección de los medios, la dirección como persona jurídica y también la dirección periodística de los medios, ¿no es cierto?, porque tienen el temor de que vayan a influir en la línea editorial, ¿no? Es decir, temen que estas personas se pronuncien o manifiesten opiniones o informen de determinada manera y por eso, ¿no es cierto?, tratan de que esas personas no estén en estos medios de comunicación. Eso es una clara forma de regular contenidos y la regulación de contenidos. Pero ¿por qué en ese sentido? O sea, incluso se ha dicho que tiene nombre propio. O sea, ¿influiría o no influiría en la línea editorial del comercio si el señor José Graña, que actualmente es sospechoso de haber participado en el pago de comisiones ilegales, no sabemos, sea parte del... Entonces, ¿estaría bien que el señor sea directivo del diario El Comercio? No sabemos si va a interferir o no. Eso es una cuestión absolutamente contingente que la ley no asegura. Es por eso que la medida, además del problema que he señalado, es una medida absolutamente desproporcionada y carente de idoneidad, porque excluyendo a determinadas personas condenadas por delito de corrupción o investigadas siquiera, no aseguro, ¿no es cierto?, que el medio de comunicación va a estar exento de sesgos. ¿Tú qué dices, Lourdes? Bueno, yo no te quiero poner en una situación incómoda, Nicolás, pero como estamos en una entrevista, el caso tuyo o de otra persona que está en conducción de problemas, no creo que les guste a ustedes tener una persona que está sentenciada por corrupción en agravio del Estado. Que yo sepa, el señor Graña, quien conozco, además y lo conozco bien, puedo decir, hasta tenemos una relación de amistad, él ya no está en el directorio que yo sepa en el comercio, estaba su hija, que yo sepa hace mucho tiempo. El director ha cambiado y no es como se especula que este proyecto aparece justamente porque se sabía que había un cambio en la dirección del comercio. Eso se sabía hace mucho tiempo, pero el proyecto de Úrsula Alejandra Mayor tiene desde diciembre. Lo que pasa es que ha venido la suspensión de la legislatura, pero por supuesto que sí, porque además hay que completar las restricciones. La independencia de la prensa está en la medida, en su esencia, en la independencia de sus propios actores, que no puede estar vinculado en haber recibido una donación o disfrazada del premio, que es lo que yo considero que ha habido en el IPIS, premiando a determinadas personas. Yo no sé si los reporteros que están en el Congreso les han invitado que sea un chifa, no conocen el tema. No todos los que están ahí son involucrados. No todas las personas que han estado en Odebrecht tampoco son responsables o culpables de corrupción, cada uno en su sitio. Pero lo que no creo prudente es que un gerente, un productor, un conductor, un presidente directorio esté sentenciado por corrupción desde un medio de comunicación. Me parece aberrante. A mí o a cualquier persona, señor Pereira. Yo creo que usted coincide conmigo. Entiendo su posición de abogado de la otra parte, pero cualquier persona que nos escucha no va a estar de acuerdo que una persona corrupta dirija un medio de comunicación, cualquiera que sea, televisión, radio, prensa, o que conduzca un programa, o que escriba una columna o lo que sea. No es que tenga un nombre propio tampoco. Nunca se ha pensado en el nombre propio. Yo soy amiga de Augusto de Rodríguez personal. Puede estar resentido conmigo hoy día, pero somos bien amigos. Le tengo un gran aprecio y cariño. Sé que eso nos ha distanciado, pero le tengo un gran aprecio y cariño a Augusto, con quien a veces no coincido, obviamente. No tiene nombre propio, pero yo no creo que a usted, señor Pereira, le guste estar en un medio de comunicación donde la gente esté corrupta. Y cuando hablan de la época de Montesinos, que digitales, la compra, yo creo que todos los medios tienen techo de vidrio, porque el hecho que se hayan cambiado las directivas, ya no son las personas, en el Congreso lo mismo. El 99% de estas son todos nuevos en la bancada de Fuerza Popular. Estamos en la misma. Hay que proceder con tranquilidad, hay que debatir el proyecto, hay que alimentarlo. El segundo punto puede ser discutible porque se presume la inocencia, pero el primer punto, personas sentenciadas por corrupción,
No puede ser. Claro, porque un argumento que se ha usado es por qué dicen personas procesadas y han hecho referencia al caso de Joaquín Ramírez, ¿no? O sea, Joaquín Ramírez no está sentenciado, pero está siendo investigado. O sea, claro, con ese argumento extendido a los partidos políticos tampoco podría ser dirigente de Fuerza Popular. Yo te digo que en lo personal, creo que las personas que estén, por ejemplo, sentenciadas, o digo el caso de Luna, estuvo sentenciada con sentencia suspendida, no debe postular al Congreso. Por eso digo que la gente que se presume inocencia, en el caso de referencia, el segundo punto igual. Y el día que se le sentencie, tendrá que dejar el medio. En la medida que no se le sentencie, obviamente, eso es el segundo punto es discutible. Y en el caso de los candidatos al Congreso, los que tienen sentencia, como el caso de Luna, de Solidaridad, no debe postular, no debe. Ahora, señor Pereira, ¿usted lo que cree es que esto es una intención o un primer paso, no sé cómo llamarlo, la punta del iceberg de una intención que va más allá, que es interferir en los contenidos? Mire, siempre es problemático hablar de intención porque implica hablar de la subjetividad de las proponentes de este proyecto y los que firman. Lo que yo puedo decir simplemente es con todos los antecedentes académicos y jurisprudenciales que existen en el mundo, es que este es un proyecto absolutamente desafortunado e inconstitucional. No resiste los parámetros que se han establecido en el sistema interamericano. Y una muestra de que está mal hecho, mal diseñado y mal defendido es lo que nos acaba de decir la congresista Calcorte. Es decir, que a ella no le gustaría, ¿no es cierto?, que estar en un medio, no le gustaría que una persona procesada por corrupción difunda ideas y comentarios, cuando ya está establecido que en una democracia todos los discursos, absolutamente todos los discursos, deben tener la misma posibilidad de ser escuchados. Todos deben escuchar, aunque no les guste, digamos, ese no es el criterio para excluir un determinado discurso. Los discursos prohibidos sí están establecidos en los tratados internacionales, en la Constitución peruana, y si un medio de comunicación, ¿no es cierto?, ofende el honor de una persona a través de información inveraz, está el Código Penal, está el Código Civil para resarcir económicamente. Y si un medio dice alguna información que no es exacta... Pero digamos, pongámonos en la realidad, Lourdes, doctor Pereira. Es decir, estamos en este momento en una discusión donde, como acaba de hacer referencia a Lourdes, la gente de Ores nos está dejando desnudos, ¿no es cierto?, ante nuestro propio país. O sea, en este país se ha estado pagando de una manera sistemática y transversal comisiones ilegales por el desarrollo de todas las obras públicas vinculadas a construcción y más, porque estamos hablando ahora solo específicamente de construcción de obra pública. Y la pregunta es, no se dio cuenta la Contraloría, no se dio cuenta el Ministerio Público, no se dio cuenta el Poder Judicial y no se dio cuenta el periodismo de investigación. Entonces, yo creo que esto nos tiene que llevar a una reflexión sobre nosotros mismos, es decir, sobre el papel que los medios de comunicación hemos tenido y sobre cuál es la función o el engranaje que hemos compuesto de esta maquinaria que ha permitido que la corrupción llegue a los niveles a los que ha llegado. Sin duda, pero la pregunta es si una norma como esta contribuye a impedir esto, ¿no es cierto?, o a que se minimice este tipo de problemas. Y la respuesta es obvia, no. Más bien, ¿no es cierto?, el peligro que una norma como esta entraña, ¿no es cierto?, es que luego se vayan ampliando sus puestos. Hoy día es porque está condenado por corrupción, mañana será porque está condenado por un delito contra el honor, pasado porque está condenado por un delito contra el patrimonio. Y en el fondo lo que estamos haciendo, como dije al inicio, es excluyendo del debate público... Porque lo que todo el mundo esperaba era una ley de Fuerza Popular o un proyecto de ley sobre la concentración de medios. ¿Eso va a aparecer o no va a aparecer, Lourdes? A ver, primero que yo no sé, el señor Pereira dice que en el mundo entero, yo no sé si eso es verdad. Yo le puedo decir, señor Pereira, que cuando vino el presidente Correa a Lima, a la juramentación de Ala García, hizo una presentación de su libro República Bananera en la Feria del Libro. Estaba toda la prensa. Y cuando él criticó a la prensa y criticó la libertad de prensa y tiró los periódicos, yo me paré y me mandé mudar. Y me mandé mudar en sus narices. Y él me dijo, no se había conocido así, yo no acepto su comentario. Eso es defender la libertad de expresión. La libertad de expresión, señor Pereira, no significa que a los demás políticos que no tenemos la pluma diaria o el micro diario nos puedan insultar, agredir, inventar, tergiversar, caricaturizar. También tenemos familia, tenemos hijos, padres, hermanos, amigos, familia, seguidores. Y a veces, y por lo general, los inventan, mienten, tergiversan o se esconden en el anonimato de un seudónimo.
cobardemente para anular su nombre. Eso no puede ser, es un tema de ética del propio IPI que tiene que corregir. Hace tiempo debieron hacer su propio reglamento de ética. A la prensa le conviene, le interesa tener una prensa fuerte, solvente, independiente, autónoma, porque la independencia de la prensa está en la independencia individual de cada uno, sin vínculos alrededor que lo contaminen de una posición u otra, más que la ideológica de un sentido y del otro, nada más, pero no con intereses. ¿Acaso, por si acaso, le digo, cuando un periodista es invitado por una municipalidad, un regional, a hacer un evento, a dirigirlo, y le pagan 7.000, 8.000 soles, 2 y 3 al año, no está generando una relación emocional? Claro, un vínculo, ¿no lo está haciendo? ¿no? Lo hace, y lo hacen todos. Yo he sido regidor y lo he visto. O sea, y hacen vínculos, y piden asesoría, y piden ayuda, y asesorías. Ahí tiene lo que dijo, ahí tenemos la miserable porquería de los odres o azorras en la desgracia del Perú. Ahí están los falsos sinvergüenzas, y hay que saber quiénes son sido, por otro lado, los árbitros que han estado en contra del Perú. Y la prensa debería estar junto con nosotros en el mismo puerto, en el mismo camino, para llegar al mismo final. Ahora, no podemos juzgar a nadie en la prensa, señor Pereira. Las responsabilidades son individuales. Boca y Ñapacho entiendo, pero empresas que están licitando con el gobierno, grandes, enormes, no me parece correcto. Y no creo que le parezca correcto a quien nos está escuchando en este momento. Con todo el respeto. Bueno, ya me confirma ahora pues de dónde viene el talante de este proyecto de ley, ¿no? O sea, si citan al presidente Correa para fundamentar un proyecto de ley de libertad de expresión, que es un presidente cuestionado por todos los órganos. Lo que está diciendo Lourdes es que cuando tiró los periódicos ella se paró y se fue porque no estaba de acuerdo. Pero claro, o sea, digamos, esto no es un ejemplo precisamente el citar a esta persona, ¿no? Acá el tema es muy claro. La pregunta es si todos estos buenos propósitos que se plantean, objetividad, veracidad de la prensa, se pueden lograr con esa norma. Y claramente que no. En el mundo ya está esto regulado. La prensa se autorregula en primer lugar y después están los límites legales. El Código Penal para los delitos contra el honor y otros delitos vinculados al ejercicio de libertad de expresión, el Código Civil para resarcimientos patrimoniales cuando se exceden, el derecho de rectificación de los medios. Y después somos los consumidores de medios, somos los ciudadanos quienes elegimos qué medio escoger, qué medio no escoger, a qué medio le damos credibilidad y a qué medio no damos credibilidad. Pero ahí entra otra discusión, pues, que es, por ejemplo, la discusión que se generó al final del gobierno de Alberto Fujimori, donde ocurrió algo perverso. Desde el gobierno, aprovechando la crisis de los medios de comunicación, se compró líneas informativas, se digitó medios de comunicación, se dirigió programas de televisión, se decidió carátulas de medios para favorecer la reelección de Fujimori y destruir a todos los opositores. Y el final de esa historia, ¿qué debió ser? Yo lo creo y lo he dicho muchísimas veces, que en el caso de Canal 4 y Canal 5, primero debieron quitarle la licencia y no lo hicieron. Hubo una intervención política para decir el destino de esas licencias. Entonces acá no estamos hablando de la libertad, de la ley, no, estamos hablando de una directa intervención política para decir que 2 de los medios de comunicación más importantes del país estuvieran en manos de personas muy precisas, decididas dónde, en Palacio de Gobierno o por los ministros, Bovidañino o quien fuera, porque así fue. Y lo segundo, que ya fue increíble, que los excluyeron de ser terceros civilmente responsables. O sea, uso el canal para cometer el delito, ¿no es cierto? El dinero que entra lo uso para pagar gastos del canal y no soy tercero civilmente responsable, como que digamos que Odebrecht no tiene que pagar nada, que pague don Marcelo Odebrecht, ¿no? Entonces, yo creo que la discusión es un poquito más complicada, digamos, ¿no? O sea, no... Porque no es que es digamos, hay un tema con el manejo de asuntos como este. Ese es un problema distinto, ¿no es cierto? Es la utilización de los medios de comunicación como forma o herramienta para cometer delitos, o recibir en un medio de comunicación dinero, ¿no es cierto?, de origen ilícito para satisfacer una serie de intereses ilícitos también. Eso es un problema absolutamente distinto. Ese problema está regulado en la legislación nacional. Eso tiene una solución. Que los órganos de aplicación del derecho no lo hayan aplicado en su momento correctamente, ese es otro problema. Efectivamente, yo también en su oportunidad me pronuncié sobre la procedencia de retirar la licencia a esos medios de comunicación, porque habían sin duda afectado sensiblemente las condiciones en las cuales se les había entregado esas autorizaciones, ¿no? Pero es un problema distinto. Acá estamos hablando de que se pretende claramente
claramente decir que por el riesgo de que determinadas personas condenadas por corrupción, ¿no es cierto?, además que nada asegura que eso ocurra, vayan a difundir determinadas noticias, determinadas materias, ¿no es cierto?, de un determinado sentido, entonces mejor excluyámoslo de los medios. No dejemos que estén en la dirección de los medios y ni que dirijan las personas jurídicas que tienen que los medios. O sea, en el fondo este discurso no me gusta porque es un discurso que no es conveniente, porque es un discurso que es malo, ¿no es cierto? Y entonces hay que excluir a las personas que potencialmente puedan difundir ese tipo de información. Es un control de contenidos. Eso está prohibido. Los únicos contenidos que están proscritos son los que están establecidos en los tratados internacionales. No puedo difundir yo, no puedo hacer apología de la guerra, no puedo difundir discursos de odio que tengan como finalidad incitar a la violencia contra determinados grupos, y ahí paramos. Lo demás se regula por el Código Penal, difamación... Lourdes, ¿tú qué dices a esta argumentación? ¿Qué pasó? Se nos fue Lourdes. Ahí está de regreso, Lourdes, te lo había sido. Sí, no sé si... Permite, dos aclaraciones quiero darle. Claro. Primero que los Montesinos estuvo rectísimo, miserable, bien preso en nuestro Antonio, y ahí se debe quedar. Nadie estuvo de acuerdo, yo jamás estuve de acuerdo. Cuando Velasco cerró la presa, yo estuve en Miraflores y terminé presa. Terminé presa en lo que es hoy día la presión de San de Ríos. Y como yo, muchos. Yo no sé dónde estudiaron los demás. Los de muchos que trabajaron en Sinamos. Y lo segundo, mal señor Pereira, mal y falta de su ética, siendo constitucionalista, que usted haya tergiversado mis palabras como diciendo, ahí está la referencia, pues mal referente Correa. Yo me paré, lo mandé a León, me mandé a mudar, y él me dijo, no se vaya congresista. Sí, señor, yo no acepto su comentario, y me mandé a mudar. No tergiverse usted, esa es la mala costumbre que tiene la prensa. Usted debe estar muy acomodado ahí, porque a mí me ha molestado mucho que usted tergiverse, que yo fui clara. Yo no he hecho ni traductores ni intérpretes, soy recontra clara en mis cosas. No me gustó su comentario. No, yo le pido disculpas porque realmente no le capté bien la idea, se interrumpió la comunicación, pero le pido disculpas, no ha sido mi intención tergiversar su comentario, ¿no? Así que le pido mis disculpas. Ahora, ¿algo más, Nicolás? Sí, no, lo que a mí me preocupa es cómo se va a resolver esto, porque evidentemente es un tema de discusión, ¿no? Es decir, el argumento en general es la mejor ley sobre la prensa es ninguna, ¿no es cierto? Pero también es un exceso. Claro, pero yo te digo, por ejemplo, porque acá el doctor Pereira dice hay reglas y o sea, de autorregulación. Mira, por ejemplo, yo te digo en mi caso personal, ¿ya? Si fuera verdad el 1% de lo que el Grupo El Comercio, el diario La República, la revista Caretas dijeron sobre mí, el 1% debería estar condenado a cadena perpetua. Resulta que yo no fui parte de los procesos anticorrupción porque no tuve nada que ver con eso. Es más, yo salí de la televisión porque no estaba de acuerdo con la reelección. Los contratos que encadenaron a los canales de televisión se firmaron después de que yo salí, porque creo que fui la última resistencia que hubo, porque era alguien que peleaba contra cualquier tipo de enganche político de esa naturaleza, y sin embargo a mí me acusaron de todo, y no solamente me acusaron de todo, sino nunca me llamaron a preguntar mi opinión. Y cuando yo me quejé ante el Consejo Nacional de la Prensa sobre esto, ni me contestaron. Y no fue una vez, fueron 6 años o 7 años de eso. Entonces acá ha habido, digamos, reglas de cómo deben ser las cosas que valen para unos y no valen para otros. O sea, eso tampoco está bien. Tampoco está bien. Señor, ¿cómo arreglamos eso? Nicolás, yo pregunto algo. Yo le pregunto al señor Pereira, al doctor Pereira, constitucionalista, defensor de derechos humanos, si a él le parece correcto, por ejemplo, no estamos hablando ya del proyecto, estoy yendo un poco más allá, que no está en el proyecto, por si acaso. ¿A usted le parece correcto que algún medio de comunicación tergiverse, invente, desacredite, caricaturice, invente, mienta, agrave brutal, groseramente a cualquier político porque no coincide con él? ¿Le parece correcto? ¿Le parece correcto, por ejemplo, que saquen a los congresistas de Lavajato caricaturizados como los payasos? ¿Le parece correcto? Así no se crea. En la democracia la creamos todos, la solventamos todos, los políticos, los prensa, los buenos, los malos, pero todos solventamos. No solamente un lado que se siente totalmente dueño de la verdad y de la absoluta intolerancia para que piensen diferente. Sin duda muchas cosas no me pueden parecer correctas y a mucha gente no le pueden parecer correctas, pero la solución a eso no es una intervención desde el Estado con leyes que excluyan los discursos.
porque eso se genera un peligro para la libertad de expresión, porque estamos excluyendo discursos que en su momento a un grupo de la población le parecen incorrectos, y eso no forma parte del concepto de la democracia. Todos los discursos, como regla, deben ser escuchados y deben ser debatidos. Quienes eligen qué discursos son adecuados o no adecuados son los que reciben ese discurso. Somos la sociedad. Y el debate es el que debe filtrar y el que debe corregir esa situación. No puede haber una ley que nos diga estas personas no pueden estar en los medios porque hay el riesgo de que puedan decir o que puedan difundir determinados discursos. Eso señor Pereira, señor Pereira, una regla universal. En materia entonces, señor de Pereira, libertad de expresión. a usted no le preocupa en absoluto. Yo puse un ejemplo y dije muy claramente que lo separo del proyecto, lo puse como un ejemplo. Regreso al tema, pero a usted le satisface y le agrada ser defensor de algún medio de comunicación que tenga gente corrupta adentro, le satisface. Yo entiendo que todos tienen derecho a la defensa, pero estamos hablando de información permanentemente. Yo no creo que ni a usted, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a sus amigos les agrade, les guste que usted defienda a gente corrupta. No todos los que están en los medios son corruptos y sinvergüenzas en el mismo medio ni en los mismos periódicos, pero aquellas personas que están sentenciadas por corrupción, que le han robado al Estado, que han sido parte de esta porquería de la corrupción que estamos viviendo, ¿le parece bien que sigan en los medios escribiendo? Los que están simplemente enjuiciados, investigados, se mantendrán, calculo yo, creo que debe ser así. Pero en el supuesto caso que ya se les confirme la sentencia, tendrán que dejar el medio. O sea, esto significa, Lourdes, que ustedes van a insistir con el proyecto, pero quería terminar con una referencia que ha hecho en el Twitter Kenji Fujimori, que últimamente anda sorprendiendo, porque dice que hay un movimiento que es no a Keiko y otro que es sí a Kenji. Nicolás, porque Kenji acaba de decir, ha citado, voy a leer Nicolás, textualmente lo que dice el Twitter de Kenji. Dice, oportuno recordar esto, la libertad de prensa es el frondoso árbol bajo el que se cobijan todas las demás libertades. Alejandro Miro Quesada. Eso fue citado por Kenji Fujimori. En este contexto. Nicolás, pero a Kenji debió leerlo completo. Él ha puesto parafraseando dos veces que ha sacado. El texto es completo. Porque también dice Alejandro Miro Quesada, al revés, dice al finalizar ese párrafo, que la independencia justamente está en la persona, que no está vinculada en nada. Y además, Kenji Fujimori ha sido la persona más ninguneada, vapuleada, agredida, burlada, bulineada, atacada, ridiculizada. Más no ha podido, se le han dado de alma. Y hoy día la prensa lo levanta porque tiene un argumento muy personal, lo entiendo perfectamente, y lo levanta, pero con el propósito de confrontar. O sea, toda la prensa que le ha sacado la madre por ser decente en la expresión, porque no hay el calificativo, le han sacado el ancho, no hay nadie que no se haya librado de una burrada brutal, grosera, obscena, que Fujimori, hoy ya lo levantan. O sea, y la parafraseada es completa, porque Miro Quesada dice, eso en la medida que uno mantiene su propia independencia. Y eso es lo que no se está guardando. Tenemos que terminar con un ejemplo, ¿no? De lo peligroso que es este proyecto que la bancada de Fuerza Popular defiende ahora, ¿no? A mí no me gusta el discurso del señor Alberto Fujimori. Hay muchos sectores de la población tampoco les gusta y les parecerá correcto lo que el señor Fujimori pueda decir, ¿no es cierto? El señor Fujimori está condenado por delitos de corrupción y graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, yo defiendo su derecho porque creo que su discurso debe ser escuchado. No me gusta, pero ese no es el problema. El problema es que él tiene derecho, ¿no es cierto?, a ser escuchado, y las personas que siguen a ese personaje tienen el derecho a escuchar lo que esa persona puede decir, ¿no? Y ese es un ejemplo de cómo, llevado al extremo, este proyecto podría terminar incluso censurando a las personas, ¿no es cierto?, en su libre expresión, porque el simple hecho de haber sido condenadas por un determinado delito, porque por el temor a que digan determinado discurso o a que enfoquen un tema de determinada manera, ¿no? Bueno, yo le agradezco. Creo que estamos, Nicolás, sí. Quiero terminar. Creo que estamos hablando de cosas diferentes. Una cosa es que el señor Fujimori, Juan Pablo, o Montesinos, o el corrupto, más corrupto, o el violador, tenga el derecho a que se le escuche. Es muy diferente a que dirija, gerencia, administre, presida, conduzca y escriba corriente opinión todos los días. Es muy diferente el ejemplo, señor Pereira. Bueno, gracias, Nicolás. Muchas gracias, Amo. Yo solo quiero terminar haciendo una referencia justamente a Alejandro Miro Quesada, con el que tuve la fortuna de trabajar en una época de mi vida, y él desde hacía rato tenía una preocupación. Me decía, cuando mi hermano Aurelio y yo no estemos,
que somos periodistas, que podemos haber cometido muchos errores, o sea, eran abogados, pues decía, somos, o sea, nuestro sentido, el sentido de nuestra existencia es el periodismo. ¿Quién se va a hacer cargo del grupo? Y él decía, me preocupa que la gente que viene detrás de nosotros, todos tienen intereses de algún tipo en negocios. Y mi angustia es que el Grupo del Comercio pase de ser una institución que mal que bien, con errores y aciertos, ha pretendido defender el interés de la sociedad, a un poderoso grupo que empieza a defender intereses de personas y de negocios. Eso me lo dijo a mí, lo firmo donde sea, porque además hay testigos de este tipo de conversaciones con Alejandro Miroquezá. Y hay otra discusión importante, que es la necesaria evaluación de lo que ha sido nuestro papel como medios en los últimos años. O sea, no vimos lo que estaba pasando con Odebrecht o no quisimos ver, ¿no? O no quisimos ver. Y yo creo que eso es una reflexión, porque si vamos a partir de la autorregulación, comencemos por reconocer realidades y enfrentarlas con valor, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos.